Que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que hoy se dio el acto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, presidido por el nuncio apostólico Aldo Giordano. En la ceremonia se observó una imagen del nuevo beato en la que ya se aprecia la aureola y la procesión en la cual se lleva la réplica del nuevo beato y se colocó junto al altar. Después de haber recibido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado beato y que sea celebrado cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho, el 26 de octubre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Viva José Gregorio Hernández! ¡Que viva José Gregorio! José Gregorio es nuestro. Se revela en este momento la imagen del beato con su aureola. Lo hará un familiar de la familia Hernández Cisneros, familiar de nuestro nuevo beato. Es el pregón del corazón de un pueblo que en su devoción clama tu nombre, su alma responde un sacrosanto. Por su parte, el Papa Francisco expresó su deseo de visitar Venezuela y pidió a todos los sectores trabajar seriamente por lograr una unidad nacional que ayude a sacar al país de la profunda crisis en la que está sumergida. El sumo pontífice, en un video en el que envió un mensaje por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, reconoció que la ceremonia tendrá lugar en un momento difícil para Venezuela y aseguró que conoce bien la situación que sufren sus ciudadanos. La beatificación del doctor Hernández es una bendición especial de Dios para Venezuela y nos invita a la conversión hacia una mayor solidaridad de unos con otros para producir entre todos la respuesta del bien común tan necesitada para que el país reviva, renazca después de la pandemia con espíritu de reconciliación. Creo sinceramente que este momento de unidad nacional en torno a la figura del médico del pueblo supone una hora singular para Venezuela y exige que ustedes vayan más allá, que den pasos concretos en favor de la unidad sin dejarse vencer por el desaliento. La beatificación de Entre tanto, el sacerdote jesuita y defensor de los derechos humanos, padre Arturo Peraza, describió qué significa el nombre del doctor José Gregorio Hernández para todos los venezolanos. Yo creo que la figura de José Gregorio Hernández para nosotros simboliza en este momento muchísimo. Yo quisiera destacar algunos pequeños elementos. El primero de ellos es un hombre civil. Es un hombre que no utiliza las armas, que no utiliza la violencia, justamente utiliza lo contrario, sanar, curar, ayudar, ir a la persona que tiene la necesidad.
Una segunda cosa que yo quisiera destacar en la persona de José Gregorio Hernández es un hombre de servicio. No es un hombre que viene a explotar al otro, es un hombre que más bien va a ayudar al otro. Y no mira quién. José Gregorio Hernández atendió desde la familia del presidente Gómez en la época, incluso Cipriano Castro e incluso anteriores presidentes. Podía ver todas las contradicciones políticas que en el momento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX existían en Venezuela. Y al mismo tiempo ese mismo hombre atendía a las personas más pobres. Hay constancia de que alguna vez lo llamó el general Gómez para atender a un familiar y él estaba atendiendo pobres. Y él dijo, mire, primero tengo que terminar acá y después voy para allá. El también vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza, en declaraciones dadas hoy en RCR, exhortó al régimen de Nicolás Maduro en medio de esta pandemia a aplicar la lógica del doctor José Gregorio Hernández, quien era entregado a la gente más necesitada. El gobierno tiene que darse cuenta que lo primero son las personas, que hay que adquirir esas vacunas, que no puede ser utilizado el sistema bajo un sistema de distribución política, ni tampoco por importancia aparentemente política que tengan los sujetos. Aquí lo primero es atender a las personas mayores, atender a los médicos, atender a las personas que están en primera línea. Esa lógica de servicio que expresó José Gregorio Hernández es la lógica que necesitamos dentro del país, fuera de la lógica de la diatriba política. Un tercer elemento que a mí me parece que tenemos que destacar es que es un hombre que propendió a la modernización de Venezuela. Es un hombre de ciencia, es un hombre que trae conocimiento, que buscó conocimiento en Europa, que se formó bien, que fue un buen intelectual y lo trajo a Venezuela. Y lo quiero decir porque muchos venezolanos han tenido que salir de Venezuela, pero ojalá ellos puedan traer todo ese conocimiento que han adquirido y ponerlo al servicio de nuestro país. Yo creo que la lógica es volver a comenzar la historia de nuestro país, volver a abrirnos puertas, y yo creo que José Gregorio es un signo de esto. Y quiero terminar con una última imagen. Hace 100 años a José Gregorio le tocó enfrentar lo que se llamó la gripe española, una pandemia análoga a la que estamos viviendo hoy. En aquella época murió el 3% de la población venezolana. Es un número fuerte. 100 años después estamos delante de una pandemia. A José Gregorio lo beatificamos en el contexto de esta pandemia. Algo nos quiere decir Dios. El obispo auxiliar de Caracas, padre José Trinidad Fernández, insistió hoy en RCR que se debe seguir el legado del doctor José Gregorio Hernández de atender a los más necesitados y agradecer a todos los trabajadores de salud que han estado de primera línea en medio de esta pandemia. Esa fue una expresión propia del Papa en el día 4 de febrero de este año, en la primera jornada mundial de la fraternidad humana. El Señor nos invita a través de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández a seguir las huellas del Evangelio, a vivir profundamente las virtudes cristianas, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Eso fue lo que caracterizó la vida de José Gregorio. Un hombre de Dios, un hombre solidario, un hombre cercano al pueblo, un hombre muy bondadoso y sobre todo en esta generosidad que le llevó entonces a acompañar y a estar siempre cerca de los más pobres, a los más desfavorecidos, a los que carecían de salud. Creo que esto es también un momento para darle gracias a Dios por los médicos que nos ha regalado en este país, que son verdaderamente personas entregadas al servicio de Dios en medio de esta pandemia, que corriendo los riesgos, muchos de ellos han fallecido. Que este día también sea para orar por nuestros médicos, por el personal médico de todos los hospitales, de todos los centros asistenciales del país. En este sentido, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro decretó este viernes 30 de abril como día de júbilo a nivel nacional ante la beatificación del doctor José Gregorio Hernández a realizarse en Caracas. Durante la sesión de este jueves, la instancia del régimen estableció celebrar como júbilo nacional el día 26 de octubre, cuando se conmemora el natalicio del próximo beato, y el 30 de abril, fecha elegida por la Iglesia Católica para la celebración de la fiesta del doctor José Gregorio Hernández.
En otras noticias, tenemos que la violencia en el estado Apure se ha agudizado en los últimos días, donde se han registrado varios militares venezolanos fallecidos y heridos entre esos enfrentamientos con grupos irregulares colombianos. Nuestros colegas de La Voz de Américas nos ofrecen más detalles sobre esta situación. Según dio a conocer el Ministerio de Defensa venezolano este miércoles, se suman 8 militares a la cifra de fallecidos por el conflicto en el estado Apure. Con este nuevo conteo, se eleva a 16 la cantidad de víctimas del combate, así como miles los ciudadanos afectados. El integrante de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García, quien se encuentra en el lugar, dijo que algunas personas que habían emigrado hacia Colombia han decidido retornar a Venezuela para recuperar su vivienda, pero durante los últimos días la situación ha empeorado. Ahora que el conflicto toma otros niveles de enfrentamiento, se recrudece el terror, el pánico que siente la población allí y no tienen incluso cómo salir y trasladarse a la población de Arauquita. El activista de derechos humanos Javier Tarazona, por su parte, envió un mensaje a los organismos multilaterales para que se involucren en este conflicto que podría extenderse. A esta hora hacemos votos para que los organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, la Alta Comisionada de Derechos Humanos pueda de una u otra manera velar por la garantía de los derechos humanos de la población más vulnerable. El ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, indicó recientemente que se trata de grupos irregulares provenientes de Colombia que atacan con explosivos y armas largas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante una rueda de prensa ofrecida este jueves, rechazó que los militares sean enviados a combatir sin ningún tipo de información de inteligencia o protección estratégica. En el cumplimiento de su deber de regular hoy en este momento parte de la Fuerza Armada, enviar a soldados sin planificación clara, sin apresto, sin información de inteligencia, a que los asesinen a mansalva hoy es responsabilidad de Nicolás Maduro. El día 21 de abril, el comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, el mayor general Manuel Bernal Martínez, visitó la sede del SODI Apure y en una fotografía además se vio y se evidenció en la pizarra que incluso hablaban de soldados extranjeros en suelo nacional. Tienen referencia en esa pizarra 60 rusos. Era una referencia, hacía referencia a la nacionalidad. Están evidenciando la presencia de militares extranjeros en suelo nacional sin aprobación del Parlamento Nacional. Hay respuestas que hoy debe dar, evidentemente, el dictador Maduro, pero también Padrino López y Remigio Ceballos. Un momento de vulnerabilidad de la República y de sus ciudadanos. Que no hay acceso a la justicia en este momento en Venezuela. Hay denegación de justicia en este momento, discrecionalidad por parte de la dictadura, que se refleja en el dolor de estas familias, pero también. Entre tanto, los obispos de Colombia y Venezuela expresaron a través de un comunicado conjunto su preocupación por los recientes acontecimientos que, además de poner en peligro la paz y la convivencia ciudadana, se hace sentir en la población más vulnerable. En el documento dado a conocer por la Conferencia Episcopal Venezolana, hacen un llamado al gobierno de ambas naciones para que avancen hacia soluciones de fondo eficaces, dialogadas y concretadas ante la grave problemática que se vive a lo largo de la frontera. Y pasamos a otras noticias, y es que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, informó este viernes que el país se mantendrá con abundante nubosidad, con precipitaciones de moderadas a fuertes por las próximas horas. Precisó que las lluvias y ráfagas de viento serán más intensas y frecuentes en la región de los Andes, centro-occidente, llanos occidentales y centrales, centro-norte costero, nororiental, Nueva Esparta, zona insular y el estado Zulia. En este sentido, debido a las fuertes lluvias registradas este jueves en casi todo el país, se reportaron inundaciones en algunas vías de la capital y también del estado Miranda. En Caracas, la autopista Francisco Fajardo se vio afectada y también la parte baja de la avenida Libertador, donde se han comenzado a realizar labores de drenaje, según denunciaron algunos usuarios a través de la cuenta Twitter.
En las ciudades de Guarenas y Guatires, las aguas inundaron la avenida intercomunal en la entrada de la pista norte, donde se construyeron los drenajes correspondientes. Nuestros colegas de Encuentro 24 nos amplían esta información. 29 de abril, la intercomunal Guarenas-Guatires, a la altura de La Vaquera, donde se encuentra la intersección de ingreso a la carretera vieja de Guarenas, la pista norte, el ingreso a la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Estos hechos ocurrieron ante el anuncio de INAMED de posibles emergencias por fuertes lluvias. La falta de mantenimiento de los dragados y alcantarillas ocasionó la formación de lagunas, donde vehículos se quedaron atascados, generando zozobra entre los conductores y caos en la población, requiriendo la intervención de Protección Civil. El llamado es para las autoridades locales y la División de Servicios Públicos para prevenir peligrosas situaciones. En otras informaciones tenemos que Willis McKay, escritor venezolano residenciado en Buenos Aires, Argentina, se suicidó este jueves tras admitir las acusaciones de abuso sexual. El también editor fue acusado de abuso sexual por Pía, nombre anónimo que utilizó la víctima para denunciar el abuso que habría recibido por medio de la cuenta de Twitter @McKay_abusador. McKay aceptó su culpa en un comunicado que publicó en su cuenta de la red social Instagram. Quizás yo también he sido abusador, dice el post que el artista publicó en redes sociales para aceptar su culpabilidad sobre las denuncias. Y pasamos a la materia económica, y es que la canasta de supervivencia para una familia de 4 miembros tuvo un costo en la semana 16 de 51.052.000 bolívares, equivalente a $18,31, de acuerdo con la información dada a conocer por el diputado y economista Ángel Alvarado a través de sus redes sociales. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Pasando a la materia internacional, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, prorrogó este viernes hasta el 21 de mayo las restricciones adoptadas ante la segunda ola de COVID-19. El mandatario destacó que estas restricciones se profundizaron en las zonas de alarma epidemiológica y anticipó que impulsará una ley para tomar medidas sanitarias en el futuro. Escuchemos parte de sus declaraciones que fueron difundidas mediante un video en las redes sociales. Se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. En aquellas zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. En aquellas zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, es decir, lugares donde hay una alta proporción de contagios o que ellos están aumentando de manera muy veloz, se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, prohibir la apertura de casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23 horas. En materia deportiva tenemos que 5 clavadistas venezolanos participarán del 1 al 6 de mayo en la Copa del Mundo de la especialidad que se celebrará en el Centro Acuático Tatsumi en Tokio, Japón. La Copa es el evento de clasificación más importante ya que reparte 18 cupos directos a los Juegos Olímpicos de Tokio en trampolín 3 metros y plataforma tanto para hombres como para mujeres. Así llegamos al final de este compacto informativo meridiano. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.